salvación, tenemos que tener en perspectiva que lo que a nosotros nos impulsa y nos motiva a santificarnos, a crecer, a ser restaurados, a ser renovados, a ser regenerados, es la expectativa de que nuestro Señor va a regresar pronto por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin ningún tipo de arruga. Por lo tanto, el que tiene esa esperanza, dice el apóstol Pablo, se santifica. El que tiene esa esperanza asume un proceso de desarrollo en su vida espiritual de la mano de nuestro Señor. Y quiero que me acompañes por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Profecías antes de la segunda venida. Obviamente son varias, solamente voy a tocar las que dice el apóstol Pablo aquí en este texto, pero que son bien importantes. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. Ahora, les explico el contexto de por qué el apóstol Pablo hace esta defensa doctrinal acerca de la segunda venida. Había una secta en ese momento, que era la secta que estaba diciendo que Jesucristo ya había regresado, pero que no había regresado en cuerpo como lo hizo en su primera venida, sino que había regresado en espíritu. Y entonces ya esa llegada del Señor o esa segunda venida se había adelantado y ya se había dado. Obviamente era gente inescrupulosa para apartar a la gente de la fe. Algunos de ellos hasta se burlaban diciendo que el Señor ya no iba a regresar más. Otros que sí, que estaban creyendo en tonterías. Otros que sí iba a regresar, pero eso faltaba muchísimo tiempo. Entonces el apóstol Pablo aborda el tema porque aún estaban usurpando su propia autoridad apostólica, la del apóstol Pedro y los demás apóstoles también, para decir que ya Jesucristo había venido y que no había por qué entonces esperarlo, que era otro Dios más en medio de toda la comunidad. Y Dios dice: no, Señor, nunca el día del Señor llegará sin que hayan por lo menos estos tres elementos que el apóstol Pablo empieza a describir del versículo 3 en adelante. Dice aquí, versículo 3: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios o la apostasía, y manifestarse el hombre de maldad o el hombre de pecado, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Era recurrente esta enseñanza del apóstol. Verso 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la iniquidad o de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Un texto bien dramático que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, hablando acerca de cómo Dios, dentro del desarrollo de su plan eterno, tiene unos elementos que van a darnos las señales antes de que Él vaya a regresar. Y si estamos hablando de crecer en salvación, definitivamente tenemos que tener la perspectiva de que Jesucristo regresará pronto por su iglesia. Regresará por ti, regresará por mí, regresará por todos nosotros. Pronto los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos seremos transformados para encontrarnos con nuestro Señor en las alturas. Se oirá la trompeta y todas las profecías tendrán pleno cumplimiento. Estamos expectantes por eso. El apóstol Pablo dice: nosotros debemos amar su regreso, amar su segunda venida. Y el apóstol dice: no habrá esa segunda venida sin que antes hayan tres elementos clave. Y quiero que lo anote, por favor. El primero de ellos se llama apostasía.
la rebelión contra Dios. El segundo de ellos es el anticristo, ese hijo de perdición o ese hijo de pecado que la Biblia establece, ese hombre de maldad producto del mismo Satanás que va a estar engañando al mundo entero. Y el tercer elemento que el apóstol Pablo enmarca en este principio es el templo de Jerusalén, donde el anticristo va a poder engañar aún a los judíos, a todos nosotros. Bueno, gran parte de la iglesia, como los elegidos, se va a sentar en el templo como si él fuera el Mesías, usurpando el trono de Dios. Entonces quiero hablar de esos tres elementos en esta mañana. Número 1, apostasía. Número 2, anticristo. Y número 3, templo. Esos tres elementos tienen que estar cumplidos para que nuestro Señor pueda regresar. Si no hay apostasía, si no hay anticristo y si no hay templo, no hay segunda venida. ¿Está conmigo? Ahora, para el apóstol Pablo, en la época en la cual estuvo ministrando, ellos estaban en el momento que él escribió esta carta, más o menos en el año 65 después de Cristo. En ese momento faltaban 5 años para que el templo fuera destruido. En ese momento en que el apóstol Pablo había pasado menos de un siglo en que el evangelio empezó a correr por toda Judea, Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tenemos iglesia en Corinto, tenemos iglesia en casi todo Asia Menor, tenemos iglesia hasta en España, que dice el apóstol Pablo que iba a llegar. Tenemos iglesia en Asia, yendo más o menos hacia toda la parte de Grecia, toda la parte de Turquía, parte de Rusia, parte de Mongolia, yendo hacia la India. Tenemos la iglesia marchando hacia el continente africano. Tenemos la iglesia expandiendo. Entonces, en ese momento en que el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de este primer elemento, que es la apostasía, no se podía comprender muy bien a qué se refería el concepto de apostasía o la rebelión contra Dios, porque era lo novedoso, era el evangelio del reino que estaba llegando hasta los confines de la tierra. Es decir, había más gente creyendo que gente rehusando la fe. ¿Sí me estoy explicando? Se estima que después del imperio romano del año 313 más o menos, con Constantino, se encontraron en las catacumbas más de 2 millones de personas muertas allí que eran creyentes. Se estima que el imperio romano fue conquistado antes del año 100 por la iglesia. Por eso Constantino, después del año 313, lo que hace es una mezcla que se mete con la iglesia para poder soportar un poco más de tiempo lo que es el imperio, porque se dio cuenta que la iglesia era arrasadora, estaba conquistando todo el imperio romano. Y si ya había conquistado 2 millones de personas, imagínense todo lo que de ahí en adelante iban a empezar a conquistar. Solamente con el primer discurso de Pedro fueron 3,000 personas, luego el segundo discurso de Pedro fueron 5,000. Entonces tenemos la primera iglesia con 8,000 miembros en un par de semanas que tenemos estos elementos entrando en conjunto. Entonces lo que más tenemos en este momento, cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, es algo que no estaba ocurriendo todavía. Estaba ocurriendo el proceso inverso. ¿Cuál? Que la gente se estaba convirtiendo, que la gente estaba creyendo en la muerte sustituta de Jesucristo por cada uno de nosotros. La gente estaba obedeciendo la fe. Entonces era muy poco probable que existiese la apostasía en ese tiempo. Por eso el apóstol Pablo le dice: no vendrá el Señor sin que antes exista rebelión contra Dios. Ahora, ¿qué es apostasía? Quiero que la anote, por favor. Apostasía significa apartamiento, significa volver atrás, significa apostasía. Se usa y se traduce como apostatar. La apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. En los papiros se usa políticamente de los rebeldes. Deserción de la verdad, eso significa apostasía. Desertar de la verdad, rebelarse en contra de Dios, abandono y rechazo de la fe. Para nosotros no es simplemente que alguien abandone la fe, no es simplemente que alguien se descarríe, que un día dejó de creer, que un día estaba apasionado, creyó en el Señor y otro día dice: no, ya no creo tanto. No solamente eso, sino que la persona empieza a involucionar y a degenerarse de tal manera que en un momento deja de creer, pero no le basta con dejar de creer y apartarse de la fe, sino que empieza a cuestionar, a criticar y a condenar a aquellos que sí estamos en la fe. Empieza a condenar y a trastornar la fe de aquellos que sí queremos continuar caminando con el Señor. Entonces ya no solamente pasa de apartarse de la fe,
de criticar y condenar la fe, sino que empieza a perseguir la fe sistemáticamente. Empieza a generar ciertas condiciones dentro de su propia argumentación mental, dentro de su propia posición, para sacar gente de la fe. Entonces, un apóstata no es simplemente una persona que se descarrió y ya. No, eso no es un apóstata. Esa es una persona que se apartó de la fe, que de alguna u otra manera su fe se debilitó tanto, no se fortaleció, no creció en fe, que abandonó la fe, perdió la fe en el camino. ¿Sí me explico? Pero un apóstata es una persona que, aparte de perder su fe, empieza a criticar y a condenar la fe que sí está establecida en el corazón de mucha gente, y empieza entonces a perseguir a aquellos que sí creemos en esa fe. Empieza a condenarnos y empieza a atacarnos. Eso es apostasía. Un apóstata no es simplemente, usted dirá, uy, pero yo no creo como antes, soy un apóstata, pastor. No, estás en camino apenas. No, mentiras. Estás en trayecto, no, falso. No, simplemente estás descarriado. La Biblia dice que ustedes como espirituales restauren a aquel que se apartó, con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que también seamos tentados. Ahora, un apóstata es aquella persona que intencionalmente tiene el corazón para dañar a otros, para afectar la fe, para burlarse, para atacarlo, para condenarlo, para odiarlo, porque se mete un espíritu inmundo de odio. El Señor lo estableció en Mateo capítulo 24. Por causa mía los odiarán las naciones. Entonces se mete un odio. ¿Y por qué ese evangélico le va bien? ¿Por qué ese creyente está así? ¿Por qué ese pastor está de tal manera? Es un odio, es una amargura que empieza a generar en su corazón, hasta que se convierte en un apóstata y empieza a perseguir. Miren lo que dice, por favor, capítulo 24 del libro de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 5. Más tarde Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Salta al versículo 10. En aquel tiempo, del mismo capítulo 24, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El Señor Jesucristo establece aquí este principio. Sí, amén. Aplaude al Señor fuerte. El que persevere hasta el fin será salvo. Mira lo que dice nuestro Señor. Jesús empieza, lo están paseando por los edificios del templo. Está en el templo, en ese escenario en Jerusalén. Y empieza Jesús a decir, no quedará de esto piedra sobre piedra. Todo será derribado. Y empiezan los apóstoles a preguntarle, ¿cuál será el fin de los tiempos? ¿Cuándo vas a restaurar Israel? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y la señal que Jesús establece proféticamente para el tiempo final es apostasía, es engaño. La palabra que el Señor habla aquí para que los que se apartan de la fe son aquellos que tropiezan. La Reina Valera del 60 dice, muchos tropezarán. Ahora, ¿por qué muchos tropezarán? Porque ya serán muchos los que estamos obedeciendo la fe, los que estamos creyendo en el Señor. Y la palabra tropiezo o apartarse de la fe es la palabra escandalizo. Anótelo, por favor. Que viene de escandalón, que significa tropiezo, poner un lazo. Una piedra de tropiezo en el camino significa entrampar, hacer tropezar. Tropezar, incitar a pecar, a apostatar, a ser desagradable para Dios, escandalizarlo, hacerlo caer, ofenderle, ponerle tropiezo, tropezar. Eso significa esa palabra. Entonces, si hablamos de apostasía, tenemos que hablar del tropiezo. Cuando hablamos de una persona que no solamente se aparta,
sino que empieza a involucionar y llega a la dimensión de que se aparta, critica, condena y luego empieza a atacar y a perseguir la fe. Esa es como la evolución o las dinámicas de un apóstata. Se aparta, critica, condena y luego empieza a perseguir la fe.